Primero tenemos una dimensión política que es muy clara. Acaba de pasar la nota donde los legisladores están expresando su opinión y identificando algunos temas que les preocupan. Después tenemos un debate que proviene de quienes se consideran no convocados a la discusión de estos materiales. Estos no convocados quieren participar y se considera que su opinión es relevante. Y después tenemos a los campos disciplinarios, en ellos muchos expertos en diferentes áreas que consideran que hay una disminución de contenidos y una presentación sesgada de lo que tendría o aspira a tener un material de esta naturaleza. Bueno, hoy se habló más, de nuevo diría yo, de los libros de texto desde el espacio del presidente, de la mañanera, y el presidente al preguntarse sobre ello dijo, están bien hechos. Fueron elaborados, dijo, por especialistas y pedagogos, con la contribución de maestras y maestros, además de que en su elaboración estos tuvieron un proceso bien definido. El mandatario, además, dijo que una vez que se haya dado a conocer el documento sobre las estrategias que se llevaron a cabo para su elaboración, se compartirá con la prensa, no antes. La idea es que no quiere que se amparen el presidente. Entonces, primero se queda todo guardado, escondido, metido en diferentes áreas para que nadie lo conozca, porque no va a ser que se amparen, ¿no? Entonces, uno se debe de pensar, se ampara, pues uno tiene que conocer el elemento que está enfrente, pero no va a ser este caso. La Secretaría de Educación Pública clasificó, fíjese, ¿no?, un asunto de carácter nacional, de interés público, de todas las familias de este país. Resulta que es información reservada sobre las fechas de entrega de los libros de texto gratuito para primarias y secundarias de todo el país. Yo que recuerdo es la primera vez que sucede. En una solicitud de información dirigida a la SEP, se pidió el calendario de entrega para todos los estados. Sin embargo, la dependencia federal respondió, la información solicitada está clasificada como reservada. Háganle como puedan. Otras informaciones respecto a los libros de texto gratuito también fueron clasificadas como reservadas. Por ejemplo, respecto a si existen ejemplares de muestra, la licitación para la adquisición de los libros, el lugar donde fueron almacenados, así como cualquier archivo digital sobre los textos. Dicho de otra manera, los tienen bajo cerradura. No podemos saber nada de ellos y nadie se puede amparar porque ni los conoce. Pero han circulado. Lo que ha circulado es cierto o no. En la mayoría de los casos todo indica que buena parte sí. Pero también, como le decíamos al inicio, no perdamos de vista que muchas de las cosas que quizás hemos visto en las redes, ojo con ello, muchas de las cosas que hemos visto en las redes, muy probablemente algunas, insisto, podrían ser falsas noticias, como se dice ahora, ¿no? Pudieran ser cosas que no son comprobables porque no son, ¿no? Hay un texto por ahí en donde sacan cosas de fifís que todo indica que es verdaderamente alguien que, pues, que trató de hacer su tarea sacando otra cosa para desacreditar. Yo diría que así como uno critica para un lado, pues para el otro lado no. Tampoco se trata de quitarles a los libros las hojas, tampoco se trata de... Nadie ha dicho que se quemen, ¿no? Pero se ha interpretado como que se quemen. No, pues seamos, por favor, sensatos. Empezando por el gobierno. Ayudaría mucho eso, en verdad mucho. Saludamos a Irma Villalpando, doctora en Pedagogía y profesora de la FES Acatlán. Doctora, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, Javier. Un saludo a ti y a tu público. A ver, yo diría, como sabes, todos estamos en el tema. Me sorprende un poco que el señor Márquez Arriaga diga, 11 primeras planas, pues es un asunto de todos, de las familias, de todos y todo. La educación cruza nuestra vida cotidiana de lunes a domingo, diría yo. Entonces déjame preguntarte, Irma, ¿cómo cuadramos lo que está pasando? ¿Cómo podríamos como tener la idea real de lo que está pasando? Y porque ya hay abiertamente dos bandos y el gobierno ya está en el voy derecho y no me quito.
Sí, Javier, mira, empezó todo con las filtraciones hace aproximadamente 4 o 5 meses, que algunos los veníamos revisando, pero al día de hoy ya tenemos, digamos, evidencia concreta y libros en físico, porque ya llegaron a las escuelas, digamos, la distribución en la Ciudad de México empezó desde antes que terminara el ciclo escolar y ya podemos ratificar lo que se veía, digamos, en las redes, al menos de primero a cuarto. Yo he tenido acceso de manera directa a los libros en físico y ahí se hace una primera observación. Y sí, como tú dices en la presentación, ha habido también un par de noticias ahí fake, pero digamos, los académicos de matemáticas, algunos pedagogos en los cuales me incluyo, que hemos hecho, digamos, observaciones didáctico-pedagógicas de contenido, lo hemos hecho ya con los libros en mano. El presidente, sin duda, cuando afirma, a mí también me sorprendió que lo afirma con solvencia, que están bien elaborados, pues me parece que está mal informado, al menos en lo que ya hemos visto. Entonces, sí, claro, hay algunas posiciones que no ayudan, tampoco, nunca hemos dicho que se quemen o que se destruyan. A mí me parece que sí, en efecto, es una mala política educativa todo el procedimiento que ha seguido esta nueva reforma educativa, pero que sabemos que ya están, digamos, en las escuelas, el ciclo escolar está a 3 semanas de iniciar más o menos, y que bueno, estamos frente a un enorme reto, las escuelas, los maestros, los directivos. Y sí, vaya, toda política pública, y en este caso educativa, a quienes afecta de mayor forma, de mayor fuerza, pues es a los destinatarios, en este caso los niños, los profesores y los padres de familia. Es, digamos, un importante tema sin duda. A ver, doctora, lo que pasa es que da la impresión de que el asunto ya se trabó y no hay manera de destrabarlo y va el gobierno a tomar la decisión y fíjate, simplemente diciendo toda la información que puede ser importante la tiene bajo reserva, ¿no? Y no la da a conocer, que eso es la otra parte. A ver, déjame preguntarte, los contenidos, las críticas que se han hecho sobre los contenidos, el tema, por ejemplo, de las matemáticas del que tanto se ha hablado, hoy he leído algunos en las redes que salen en defensa del asunto, pero encuentro como que no hay ni pies ni cabeza. Estoy en lo correcto, no, pero que quede claro, yo he leído poco de los libros, sí he leído, pero no de la manera, doctor, en que tú lo has hecho, ¿no? Sí, a ver, son varios temas. Algunos, digamos, defensores de los libros dicen calma, hay que revisarlos con cuidado, no hay que hacer, digamos, observaciones tan abuelo de pájaro o tan generales. Lo que es cierto es que son de tal nivel los errores, Javier y audiencia, que saltan a las primeras observaciones. Son de verdad muy evidentes. Se observa que las prisas fueron muchos libros en muy poco tiempo elaborados y se observa que estuvieron en manos pues de personas no expertas tanto en procesos de edición como de didáctica de las diferentes materias. Se entiende que es una nueva estructura de presentación y organización curricular. Vaya, es algo que en teoría pedagógico no es tan nuevo, aunque sí en implementación, por supuesto. Pero, digamos, conceptualmente me parece que sí entendemos las intenciones de la nueva escuela mexicana. La crítica y, digamos, las observaciones puntuales que se le hacen es que no fueron elaborados con el cuidado, con el rigor, a nivel de conocimiento primero. ¿De qué grave es eso? No es un error, no son dos, es que están saliendo cada vez más justo. Ya como se está, digamos, dispersando, ya se están teniendo acceso directo a los materiales, pues cada área de conocimiento, los de primero de secundaria, un gran académico, digamos, estaba señalando cualquier cantidad de errores conceptuales que yo me di a la tarea de revisar con puntualidad y todos los señalamientos que hacía eran correctos. Entonces, errores conceptuales, también temas metodológicos o didácticos y que, bueno, digamos, el análisis más fino, más puntual está por hacerse, pero que hay errores grandes y, digamos, una disminución enorme de matemáticas la hay. Inclusive en la revisión con proyectos, que sea, bueno, es que están las matemáticas insertas en los proyectos y decimos,
no de la mejor manera y no cubren todos los contenidos de cada uno de los grados. Ese es el problema. A ver, doctora, ¿qué plantear, Irma, cuando se dice es que son formas en las que hemos hablado siempre? ¿Y quién dice que está mal dicho dijistes? ¿Quién dice que está mal dicho sal para afuera, métete para adentro? ¿Quién dice en este uso del lenguaje cotidiano, incluso muy propio de las expresiones que a menudo hace el presidente? ¿Quién dice que eso está mal dicho si así nos entendemos? A ver, ¿de esto qué piensas? Hay una didáctica en la enseñanza del español que habla de los usos sociales de la lengua. Entonces, lo que dicen los libros, y ahí sí yo me distancio un poco de esa crítica, porque ahí la lección sí es relativamente clara o, digamos, suficientemente clara, porque dice, hay personas, digamos, lo estoy parafraseando, ¿no? Sí. Hay personas que de manera coloquial, en los usos, digamos, de la lengua oral, ¿no? Y hablan de la S y de sube para arriba, algo así. No dicen es correcto o incorrecto. De hecho, los lingüistas dicen que no hay formas correctas o incorrectas de hablar. Pero también la lección dice en otro espacio, y ahí sí me parece que tampoco podemos sesgar los análisis, digamos, hay que hacerle justicia a lo que es error y a lo que no, pero también dice en un espacio que cuando se escribe de manera escrita o digamos con una formalidad en la lengua, y entonces se explica gramaticalmente lo que, digamos, exige la lengua escrita en una formalidad académica o gramatical. Entonces, yo no me iría por ese tema del lenguaje de dijistes. También hay que entender, digamos, que en un país donde la polarización se alimenta día a día, cada espacio me da la impresión que está llevando agua a su molino para hacer una denostación al gobierno. A ver, yo un poco la crítica que me he querido situar con algunos colegas es se tiene que decir lo que está incorrecto, lo que se tiene que mejorar. Vamos observando cómo, digamos, blindamos o protegemos este ciclo escolar, porque los materiales, el libro de texto como material educativo, me parece que ha sido debilitado. Entonces, pero de ahí, digamos, hacer otras falsaciones, yo ya sí, claro, me iría con cuidado. Claro, ahí sí, creo que tienes toda la razón. A ver, te preguntaría, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiendo estas formas de expresión que tenemos de toda índole, incluso tú mismo en la universidad, ¿no? Así que puede resultar en base con base, ¿no? Por decir algo, ¿no? En base, el del refresco, con base es otra cosa. Bueno, eso que te planteo, ¿cómo tendría que ser el proceso bajo esta perspectiva en el uso del lenguaje, de la enseñanza del lenguaje, de la expresión incluso de los ejemplos? ¿Cómo hablamos o poner alto en el asunto y decir si dice así o qué tendríamos que hacer? Es que eso es una muy buena pregunta, porque eso es lo que necesitamos dialogar, eso claro, es lo que tenemos que construir como sociedad. Hay una lección, ¿no?, que hablan de una leyenda, ¿no?, de, digamos, un relato popular de cómo se construyeron los montes. Y si me permites el ejemplo, sí, Javier Auditorio, le dicen al niño pequeño, ¿no? Acá estoy segura que es de primero o segundo, ¿no? Pero muy pequeño, primaria baja, le dicen que los montes, que era un monstruo, ¿no?, con 2 enormes testículos y que mata, digamos, es un relato, digamos, es un mito, ¿no?, una leyenda, algo así. Dicen que, y después le dicen, perdón la expresión, pero eso dice el mito, ¿no? Dice, le rompieron un huevo, y de un huevo, claro que el huevo, se refiere al huevo como una expresión coloquial o de uso, digamos, coloquial de sí, testículo. Sí. Yo de verdad he estado en contacto mucho tiempo con escuelas y bueno, los padres y las maestras lo que hacemos es hacer ciertas correcciones con el uso de la lengua, al menos en la escuela, no se dice así y digamos uno pone el término más, ¿no? Hay así, digamos, algunos temas que tendríamos que dialogar. Hay otra lección en tercero de primaria, esa sí me acuerdo con exactitud, que hablan de una bruja, es un cuento también tradicional, me parece que mixteca, pero se habla de una bruja y dicen, la bruja es mala, hace un conjuro, es muy fogosa, así dice, ¿no? Sí. Entonces decimos, a ver, ¿no? Cómo el niño, los papás, nosotros
de qué tenemos que... Y esto me da pie también para decir que otro de los señalamientos o digamos cuestionamientos, inquietudes, si me permites el término, es respecto a la literatura popular. Los libros tienen en esta idea de reivindicación de las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios o de las comunidades rurales que aún, digamos, tienen relatos de este tipo. Hay una presencia más fuerte que en el programa anterior de literatura de leyendas, mitos y cuentos tradicionales o populares. Pero, Javier, hay una exclusión, una ausencia de literatura universal. El canon clásico está también excluido. No hay, ya no están, digamos, las lecturas que las escuelas habíamos conocido para presentarle a los niños a las grandes plumas y con unas adaptaciones preciosas. Déjame decirte que los libros de lectura eran de las cosas que más se disfrutaban en la escuela y que ahora no está Borges, no está García Márquez, no está León Tolstoy, no está Collodi, no está todo lo que los maestros tenemos años, digamos, y bueno, lo comentaba yo en la mañana un poco, es que si visibilizamos o, digamos, le damos la voz a aquellos que no la han tenido o que han estado silenciados, porque eso, digamos, es la apuesta de la nueva escuela mexicana, ¿no? De reivindicar, de darles voz y participación a las comunidades que han sido, digamos, marginadas, se da una inclusión excluyendo a otras. Entonces, este diálogo también tendría que ser muy social, me parece, muy, yo hablo en pedagogía o en educación, yo hablo mucho de equilibrios. No tendríamos que ser maniqueos, quitar una cosa por otra. ¿Por qué no hacemos una coexistencia armónica y equilibrada? Algo así. Bueno, oye, pero la impresión, para cerrar, te diría, la conversación, Irma, es que no pareciera que hubiera un espacio para poder dialogar, porque incluso todo el proceso, sí hubo asambleas, pero ha pasado algo muy fuerte en los últimos años. Se hacen parlamentos abiertos, conversatorios, pero al final no le quitas ni una coma. Y eso es algo que acaba también frustrando a los que participan, porque los que participan lo hacen de muy buena fe, ¿no? Lo hacen con ganas de que su voz pueda ser escuchado y puedan fortalecer, en este caso, el conocimiento, la creación, la construcción de los libros de texto, ¿no? Y es que es un tema que tendría que ser muy dialógico, muy de red, muy de escucha. Yo intenté ir a un par de asambleas, recuerdo una, y estaban abarrotadas y ya no se podía inscribir. Y tú veías las fotos o las conseguíamos y demás, y bueno, era digamos, las autoridades, la plana del sindicato. Entonces, hay quien opina que también fueron un tanto simulación y, digamos, la construcción de equipos. Entonces, realmente no se ha abierto a la sociedad, que ya hasta que llegaron los libros, pues bueno, está emergiendo todo este tipo de situaciones complicadas. Te buscaremos pronto, doctora Irma. Gracias, Irma Villalpando. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Javier. Hasta luego. Gracias. Bueno.